Ya estamos. Excelente. Muy buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos a esta nuestra clase número 11 en el curso, en la cual vamos a seguir aprendiendo cómo podemos enseñar los cuatro conceptos con los recursos que tenemos, la guía del maestro, la hoja del estudiante, también el video de instrucción. Esta noche nos vamos a enfocar en el tercer concepto, la fe. Entonces vamos a enseñarles cómo enseñar ese concepto. Por eso tenemos los siguientes dos objetivos para esta lección. Primero vamos a repasar la lección 3, la fe, desde el punto de vista de un maestro. Y vamos a darles unos consejos, unos tips para el manejo de esa clase. Luego vamos a practicar cómo responder a comentarios o preguntas que se apartan del tema. Hablamos un poco de eso en la clase pasada, pero esta noche, si Dios quiere, tendremos tiempo para practicar cómo hacer eso. La invocación. Esta noche vamos a comenzar con la invocación. Estas son, bueno, es el nombre del Dios Trino, ¿verdad? Pero nos recuerda de quién es Dios, que ha hecho por nosotros y especialmente el hecho de que somos hijos bautizados de Dios. Así que comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La primera pregunta de repaso que tenemos esta noche fue la siguiente. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. Entonces, ¿alguien puede opinar sobre eso? ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en esa oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús y a través de la fe. ¿Qué piensan? Pastor, Sí, Leonardo, por favor. estamos diciendo que es una persona, por esa persona somos salvos. Y por medio de lo que Él nos dio, Dios llega a la salvación. Por medio del Señor Jesucristo somos salvos por medio de la fe, por la crucifixión de Él. Ok, ok, entonces por Jesús, Él es la causa de la salvación, pero por medio de o a través de la fe, porque así recibimos la salvación. Excelente. Alfonso levantó la mano también, por favor. Bueno, de una manera técnica dice por, es una preposición que sirve para relacionar un término en general, para indicar un destino, un propósito o un objetivo final. Indica la causa y el medio a través del cual se llega a un fin. Entonces, o a través de locución proporcional que informa que algo pasa de un lado a otro. Ejemplo, eres salvo a través de Cristo. Sería mi aportación, pastor. Gracias por dar la diferencia entre esas preposiciones y su uso en el español actual. Y aplicar eso también entonces al tema de nuestra salvación. ¿Alguien más? Tal vez para fomentar un poco más pensar de su parte, normalmente la Biblia habla de la salvación así. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9. Sois salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, o a través de la fe en Cristo Jesús, son sinónimos allí. Entonces, por la gracia, pero a través de la fe. Y si examinan los otros pasajes, normalmente la Biblia habla así. Dios era muy cuidadoso en inspirar a los apóstoles para hablar en ese sentido. ¿Y por qué es tan importante esa distinción entonces? José David quería aportar. Hay que abrir el micrófono, José David. No le escuchamos, José David. ¿Puede abrir su micrófono? Le decía, pastor, de que algunos amigos y amigas que tengo tienen fe. ¿Creo en Jesucristo? Sí, tengo fe, pero hasta ahí nomás. Por la gracia
no creen en ellos. Solamente creo y siguen bailando ahora en el carnaval que se acercan. Ah, Jesús está conmigo. Eso yo me pone medio confuso, esto digo. Eso quería saber, pastor. Sí, yo creo que, bueno, el caso que usted menciona tal vez sea uno que, bueno, da un ejemplo de la importancia no solo de tener fe, sino en qué tienes fe o en quién tienes fe. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Todos pueden decir, yo tengo fe en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que crees que Dios existe? Porque eso hasta los demonios lo creen y tiemblan, dice Santiago, ¿no? ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿En qué estás confiando? Y en eso depende, es lo más importante, ¿no? Porque yo puedo tener fe en muchas cosas diferentes. A final de cuentas, ninguno de ellos me va a salvar. Cristo me va a salvar porque Él es la causa de la salvación. Ninguna otra cosa es la causa de la salvación. La fe en Cristo es la confianza en Él y es un medio nomás. Es un medio por el cual Él nos regala la salvación por medio de la fe, ¿no? Entonces, vamos a ver un resumen de esto para explicar la importancia. Y es bueno tomar esto en cuenta mientras ustedes enseñan sobre la fe. En este caso, indica la causa de nuestra salvación. A través de indica por medio de qué recibimos la salvación. La causa de nuestra salvación es la gracia de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios por amor inmerecido envió a Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz, así ganando perdón y salvación por todos. Entonces, la causa de la salvación es Cristo, la gracia de Dios en Cristo. El medio por el cual recibimos ese regalo es la fe. Entonces, algunos teólogos han hablado de la fe como la mano receptora que Dios abre en nosotros para poder recibir el regalo de la salvación. Pueden imaginar eso, ¿verdad? Cristo ya es la causa, Él compró la salvación por todo el mundo, es un regalo que Dios quiere dar a todos, pero si no tenemos manos abiertas para recibirlo, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y no podemos abrir nuestra mano espiritual de la fe solito. Así que, ¿qué hace Dios? Viene a nosotros por medio del Evangelio. El Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. Eso es como Dios abriendo nuestra mano para que Él pueda depositar en nosotros la salvación que Cristo no. Tal vez una otra ilustración, que creo que esto salió en un video de otro curso de Academia Cristo. Vamos a imaginar que vas al médico y él diagnostica una enfermedad mortal. Vas a morir. Pero él dice, hay una buena noticia, hay un medicamento que recién salió. Si tomas ese medicamento, entonces te vas a curar, te vas a salvar. Así que el doctor prepara el medicamento, lo pone en una jeringa y mete la jeringa en tu brazo y ya tienes el remedio, vas a estar bien. Ahora, después de eso, cuando vas a la casa y cuentas todo a tus amigos, vas a estar alabando a la jeringa maravillosa que te salvó. No, vas a estar alabando o al médico o al remedio, ¿verdad? Que te salvó. Hay un remedio milagroso que me salvó. El remedio fue la causa de tu sanar. La jeringa solo era el medio que el médico utilizó para aplicar ese remedio. Y así también es la fe. O sea, la fe es el medio que Dios utiliza para aplicar el remedio, pero el remedio del pecado es Cristo Jesús. Él ganó perdón y salvación por todos. Entonces, alabamos a Cristo por nuestro perdón, no a nuestra fe. Damos gracias a Dios por el regalo de la fe que Él nos ha obrado. Pero nadie va a llegar al cielo y decir, qué bueno que yo confié tanto en Cristo. No, esa no es la causa.
de nuestra salvación. Llegando al cielo, vamos a decir, qué bueno es Cristo, quien ganó nuestra salvación. Y si vemos en Apocalipsis, eso es justo lo que los creyentes en el cielo están cantando todo el día, porque Él es la causa de nuestra salvación. Bien, ahora dicho todo eso, ¿cuáles preguntas tienen sobre esa distinción entonces? Yo más que pregunta, hermano, sería una aportación en cuanto a hacerle ver a la gente, como decía el hermano de la persona esa que está confiada en que puede hacer su vida como él quiera o como ella quiera, y sabiendo que Dios está con ella. Y creo que estas herramientas están siendo muy importantes y valiosas para nosotros como hijos de Dios para llevar ese mensaje que Cristo es la causa de la salvación, algo que mucha gente no tiene claro. Y muchas iglesias o muchas doctrinas piensan que todos los caminos llevan a Dios, cuando Ujú. no es así. Yo creo que ese es el mensaje del trabajo de nosotros, es llevar el mensaje de salvación y hacer ver que mi Señor Jesucristo fue el único que se sacrificó su vida y derramó su sangre para el perdón y la salvación de nuestra alma. Sí, sí, yo creo que en el caso de José David mencionó a personas que dicen creer en Dios, pero su vida traiciona eso, su vida no es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la ley a ellos para mostrarles sus pecados. Si sabemos lo que están haciendo, podemos decir, bueno, dices creer en Dios, pero estás haciendo X cosa. Y mira lo que la Biblia dice sobre eso. Personas que viven así no van a heredar el reino de Dios. Y eso con la esperanza de que se arrepienten de verdad de esos pecados. Y luego podemos compartir el Evangelio con ellos, decir, Cristo pagó por tu pecado, estás perdonado. Y enseñarles en gratitud ahora un creyente verdadero que hace. En gratitud va a resistir ese pecado, va a esforzarse a no volver a cometerlo. Sí, gracias. Y en estos conceptos tenemos la oportunidad de hacer justo eso. El pecado, les mostramos sus pecados, los llamamos al arrepentimiento. La gracia, les aseguramos que son perdonados y la fe explica cómo recibimos ese perdón. Pero la última lección sobre las obras enseña que una fe verdadera en Cristo va a producir un cambio de vida. Y esa lección sería otra oportunidad de hablar con esas personas. Si no vemos el cambio de vida, hay que volver al primer concepto, porque a lo mejor no reconocen que los que siguen pecando sin arrepentirse van a terminar perdidos, ¿verdad? Ok, Adolfo. Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta era, ¿será que una persona puede tener fe por sí misma? ¿Cómo que la fe nace de ellos mismos? Sí que de pronto ellos creen sin que de pronto el Espíritu Santo ponga en eso en su corazón. Una fe salvadora en Cristo no. Ah, de hecho, vamos a ver un versículo bíblico en unos minutos que dice, nadie puede decir a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que si alguien cree en Jesús, esa fe nació del Espíritu Santo. Ujú. Y gracias. Sí, gracias por la pregunta. Es buena pregunta. Van a necesitar saber eso para enseñar esta lección bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esta distinción entre somos salvos por Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, pero a través de la fe o por medio de la fe?
Yo creo que esa oración de somos salvos por la gracia de Dios nos deja muy en claro que no es por nosotros mismos, sino a través de la fe que el Espíritu Santo de Dios, como usted nos acaba de decir, eh, llega a nuestra vida por la gracia de Dios. Entonces, la verdad es que es muy clara la oración y dice, somos salvos por la gracia de Dios. Nadie puede obtener gracia, o sea, fe por sí sola. Ujú. Sí, muy bien dicho. Muy bien dicho. Gracias. Excelente. Vamos a continuar entonces. Esta es una de las preguntas que están al final del bosquejo del cuarto concepto. Entonces van a enseñar esta pregunta y su respuesta a sus invitados también. Pero es bueno comenzar a estudiar este concepto con esta pregunta porque nos ayuda a ver cuál es el punto principal que queremos que tengan ya después de terminar este concepto. Y no perder ese hilo mientras vamos contando la historia y estudiándolo con las preguntas de considerar y consolidar. Así que, ¿cuál es la diferencia entre quienes son salvos y quienes no lo son? Y no es muy difícil la respuesta. Eduardo Carrasco, por favor. En este caso sería el medio, ¿no? La fe, ya que, digamos, citando el, el ejemplo que usted dio, si no quieren recibir la jeringa, no quieren ser pinchados, digamos, para poder ser sanados, entonces definitivamente no van a ser sanados, salvos, ¿no? Entonces, Sí. de la misma manera, si no tienen fe, eh, digamos, no van a poder recibir la gracia para poder ser salvos, ¿no? Ok, excelente, excelente. Vamos a escuchar de algunos estudiantes que no hemos escuchado todavía de Silvia. Silvia, por favor, quería contestar esta pregunta. Gracias, pastor. La diferencia es que los que somos salvos hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y tenemos la vida eterna. Y los que no Mm, son salvos no han recibido ni creído en el Señor Jesucristo y están en condenación. ok, muy bien, muy bien. Clever, Clever, que iba a aportar aquí también. Y que los que van al cielo son los que creen en Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los que sufren la condena eterna son porque rechazan la salvación de Dios. Sí, sí, así es. Excelente. Muy bien, y yo veo que Nair aportó en el chat. Perdón, no vi los aportes previos de Milagros tampoco, pero sí estoy revisándolo y gracias por su participación ahí, Milagros. Excelente. Nair aportó en el chat Juan 3:18. Esto leyó mi mente. Aquí un versículo que lo explica claramente, ¿verdad? El que en él cree, el que en Jesús, el unigénito de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Los que serán salvos son los que creen en Jesús como su Salvador. Los que no son salvos son los que no creen en Jesús, los que rechazan a Jesús. También en la guía del maestro bajo esta pregunta hay un recordatorio, porque muchos, si son nuevos a la palabra, muchas veces van a tratar de contestar esta pregunta con algún tipo de obras agregados. Uno tiene que creer en Cristo y ser una buena persona, tratar de vivir bien, pero la Biblia enseña que no es por obras ni un poco. Nuestra salvación es por medio de la fe sola. Entonces tengan cuidado si escuchan comentarios de sus invitados a contestar esta pregunta que, bueno, los que tratan de vivir bien y es un buen momento de corregirles en amor. Decir,
Pero la Biblia en realidad dice que nuestras obras no nos salvan. Es Cristo quien nos salva y lo hace por medio de la fe. Entonces, otra cosa que a veces van a contestar aquí es de los que aceptan a Jesús. Yo acepté a Cristo, tomé la decisión de creer en él. Y recuerden lo que han aprendido hasta ahora en Academia en Cristo. El ser humano por naturaleza es incapaz de hacer eso. Somos muertos espiritualmente por naturaleza. Un muerto no puede tomar ninguna decisión. No puede volver a la vida por su propia cuenta. Es solamente Dios quien puede hacer eso. Y Dios nos dio vida junto con Cristo cuando Él obró la fe en nuestro corazón. Así que en la guía del maestro se incluye este versículo también para recordarles que la fe no nace de nosotros mismos, es más bien obra del Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Bien, entonces Alfonso levantó su mano. ¿Alguna pregunta ahí, Alfonso, o aporte adicional? Sí, pastor, yo creo que el vivo ejemplo lo podemos ver pues en la historia de Lucas 23, 39 al 43, la que nos dejaron de tarea. Entonces, es algo que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Porque es por gracia, o sea, estando el malhechor ahí y el otro en el otro extremo injuriándolo y él dice, Señor, Señor, pues si de verdad, si de verdad, ay, ¿cómo va? Se me olvidó. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y la contestación de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces es el creer y tener ese toque del Espíritu Santo, ¿no? Como nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es el complemento de la gracia. Sería mi Sí, aportación, pastor. me gusta cómo lo expresó. Una de las cosas que van a ver cuando estamos estudiando esta historia, que es un muy buen ejemplo del hecho de que somos salvos por la fe y no por nuestras obras. Pero un peligro es que enfaticemos mucho el creer que Él hizo, ¿verdad? Eso podría dar la impresión que la fe es un esfuerzo nuestro que tenemos que poner para que Dios nos salve. En realidad, la fe es el don de Dios. Entonces, mientras enseñan esa historia, pueden enfatizar cómo Dios, en su gracia, obró la fe en el corazón de ese hombre al último momento de su vida y así lo salvó por medio de su fe. Excelente. Mirta levantó su mano. Mirta, ¿cuál es su pregunta? Eh, se podría decir, pastor, que la fe en nuestro corazón es lo que nos lleva al arrepentimiento. ¿Sería? Gracias. Sí, yo creo que lo correcto sería decir que la fe y el arrepentimiento van juntos. O sea, uno que el mensaje de la ley que nos muestra nuestros pecados nos conduce a un arrepentimiento, una tristeza por nuestros pecados. Pero la ley no puede obrar en nosotros fe salvadora en Cristo. El Evangelio obra la fe salvadora en Cristo en nuestros corazones. Entonces, pero uno no puede tener fe verdadera en Cristo sin estar arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Entonces van juntos, pero las dos son obra de Dios en nuestros corazones. La ley obra arrepentimiento en nosotros, el Evangelio nos obra confianza que Cristo pagó por esos pecados. Sí. Pastor, disculpe que le interrumpa, hermano, o tengo una inquietud que, Ujú. por ejemplo, yo tengo una vecina que tiene un altar a la muerte. Ella tiene fe en eso. ¿De dónde proviene esa fe? ¿O cuál sería la explicación a eso? Sí, bueno, fe en cosas que no son Jesús
fe en uno mismo, fe en la muerte, fe en los santos, la Virgen María, no es agradable a Dios, es un pecado. Entonces eso viene de nuestra naturaleza pecaminosa, o de Satanás, quien nos convence a creer esa mentira, igual que convenció a Adán y Eva a creer la mentira en el huerto de Edén, ¿no? Entonces, sí. Muy bien, Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Sí, profe, quería hacerle una pregunta que siempre me ha inquietado, y es que cómo es que Dios obra la fe a unos y a otros, o sea, pareciera que no. O sea, no entiendo ahí esa Ujú. parte. Sí, gracias. Hay dos respuestas incorrectas a esa buena pregunta. Algunos, los que creen en una teología de la decisión, van a decir, Dios no es el que obra la fe, tú tienes que tomar la decisión. Y la diferencia entonces entre los que son salvos y no es la decisión que tomamos. Si decidimos creer, entonces somos salvos. Si no decidimos, estamos condenados. Pero eso no es bíblico. Acabamos de ver que es Dios quien obra la fe. Es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Hay muchos otros versículos que podríamos citar ahí. Los del otro extremo, los calvinistas, enseñan que la respuesta a su pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los que son salvos y no? Es la predestinación, que Dios predestinó a algunos a creer y ser salvos, pero ellos dicen que Dios también predestinó a otros para no creer y ser condenados. Pero eso no es bíblico tampoco. O sea, la Biblia sí dice que Dios escogió y predestinó a los que van a ser salvos, pero también dice que Dios quiere salvar a todos. Nunca dice que Dios predestinó a otros para ser condenados. Eso no es bíblico. Así que lo que la Biblia sí enseña sobre esto es algo un poco ilógico a nuestras mentes, pero esas otras enseñanzas faltas sí son lógicas, pero no son bíblicas. Lo que la Biblia enseña en realidad es que si uno cree, es completamente por obra de Dios el Espíritu Santo. Y es por la gracia de Dios que logró esa fe en nuestros corazones. Si uno no cree, es la culpa de la misma persona por haber rechazado el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y hay versículos que enseñan eso, que por naturaleza somos muy capaces de rechazar la gracia de Dios. En Hechos capítulo 6, y no, perdón, sí, Hechos capítulo 7 y 8, cuando Esteban está predicando a los judíos antes de su muerte, ellos lo matan. Él dice que ellos son tercos, que igual que sus padres, siempre resisten al Espíritu Santo. O sea que él estaba predicando las buenas nuevas, el Espíritu Santo estaba tratando de obrar en sus corazones, pero ellos resistían su obra. Entonces, eso es el caso cuando uno no cree en Cristo, resiste el obrar del Espíritu Santo en su corazón. Pero para los que creen, no podemos tomar el crédito por eso tampoco. Fue completamente la obra de Dios en nosotros. No sé si contesté bien la pregunta o no. Fue una respuesta larga, Adolfo, No, está pero Sí, bien, sí, profe, o bonita. sea, quiere decir que Dios sí produce la fe a todos, pero depende que uno rechace esa fe. hay que hablar con cuidado porque queremos pensar, queremos siempre tomar algo del crédito, ¿no? Entonces Mm. decimos, bueno, si algunos no creen porque rechazan el obrar del Espíritu Santo, pues yo creí, entonces no rechacé. Así que algo del crédito lo tengo yo por no rechazar. Pero eso tampoco es bíblico. Yo no puedo tomar ningún crédito por Dios obrando en mi corazón. Fue completamente obra de Él por su gracia. Y como dije, Pastor, hay un poco de conflicto en nuestra razón ahí, pero eso es lo que la Biblia enseña sobre la fe. Ujú. Ok, bueno, gracias. pastor, Gracias a usted por la pregunta.
Vamos a tener que continuar, así que podemos tomar dos más preguntas, una de Alfonso, otra de José David, pero traten de ser un poco rápidos, por favor. Alfonso. Sí, volviendo a lo de la predestinación, en Efesios 1, del 3 al 5, es donde nos dice que en lugares celestiales, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero yo lo auno todavía con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios predestinó a todos y amó a todos, pero en su libre albedrío ya son ellos libres de decir sí o no, de aceptar o no. Y esto es por medio de la fe, que es don de Dios. Sí, ahí está, porque en realidad no tenemos por naturaleza libre albedrío en cosas espirituales. Sí, sí, en cosas cotidianas, o sea, estamos tomando decisiones verdaderas, pero la Biblia enseña que somos esclavos al pecado por naturaleza, que no podemos liberarnos a nosotros mismos. Eso requiere el obrar de Dios, como usted dijo, en nuestros corazones. Sí. Sí, esto en el caso pues de las personas que en un momento dado Dios les ha llamado, pero no aceptan el llamado. O sea, niegan. Ellos, Juan sí, 3:18. ellos Sí, deciden permanecer en su esclavitud. Ujú. es Sí. correcto. Amén, pastor. Ok, gracias. Mm. José David, ¿cuál es su Sí, pregunta? con respecto a todo ello, a la persona con la cual yo estaba constantemente, le dije yo de que realmente estaba errónea, de que ella tenga fe y crea, porque yo le leí ya a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estaba errónea, se va a ir a la fiesta, ir a tomar. No creas que Jesús está contigo y la fe que tienes está errónea. Tiene que realmente leer un poco más acerca de la Biblia o una orientación al respecto, yo le he dicho. Gracias, pastor. Sí, sí. Gracias, José David. Muy bien. Sí, Milagros aportó en el chat, el arrepentirse y la fe van de la mano. Los dos son cosas que Dios obra en nosotros. Hay versículos que hablan de Dios concediendo arrepentimiento a personas, pero sí, van mano de la mano. Ok, muy bien. Entonces, una pregunta general. ¿Cómo va con el proyecto final? Ahora tienen un espacio de unos 5 minutos para expresar sus logros bajo la gracia y el poder de Dios o sus dificultades, sus dudas sobre su situación. Yo sé que algunos de ustedes ya comenzaron la enseñanza, excelente. Algunos están empezando a invitar, que bueno, que Dios bendiga sus invitaciones. Veo que Nair levantó su mano, por favor, ¿qué quiere compartir, Nair? Bueno, yo empiezo el miércoles a las 6:30 de la tarde. Espero que a todos los que les llevé la invitación me dijeron que sí, espero que vengan, por la gracia de Dios. Pero sí tengo una pregunta. La mayoría de las personas que vienen nunca han leído la Biblia y Ujú. creen en Dios a su manera, vamos a decirlo así, porque saben que hay algo superior, pero no lo conocen, nunca le hablaron del pecado, ni de la gracia, ni la fe, y es un poco más difícil cómo enfrentarlos a esas cosas, ¿no? Principalmente con el pecado. Creo que lo más difícil que pueden ellos chocar, que es la primera lesión. Ujú. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo los puedo llevar que ellos se sientan cómodos, pero a la vez que llegan a tener ese toque que uno se arrepiente o esa culpa que uno siente por haber ofendido a Dios, ¿no? Ujú. Es un poco, me tiene un poco nerviosa esa situación. Sí, gracias. Yo voy a compartir algunas cosas que usted puede hacer para aliviar esa incomodidad que podrían tener. Luego también podemos tomar
otros consejos de los compañeros de la clase. Primero, es entendible eso, pero recuerde que Dios tiene que incomodarnos antes de que nos dé su evangelio, porque si uno no reconoce su pecado, no va a apreciar para nada el evangelio. Entonces, es natural que se sienten un poco incómodos. Una cosa que puede hacer es asegurar desde el principio, tal vez abiertamente decirles, esta lección podría hacerles sentir un poco incómodo, porque estamos hablando sobre un problema que Dios dice que tenemos en nuestra relación, que es con Él, que es el pecado. Pero si se sienten así, esperen hasta el final porque vamos a darles buenas noticias que van a quitar esa incomodidad de sus corazones, van a salir de aquí con paz en sus corazones. Sí, Y sí, recuerdo algo que estudié que decía, al cómodo ponerlo, o sea, hacerlos incómodos y al que está cómodo darle la bendición. O algo parecido era que estudiamos y creo que sí, que si se sienten incómodos es porque realmente le está tocando, aunque uno no es el que toca, no es el Espíritu Santo que da. Pero pienso que un poco es un poco de la evangelización, ¿no? Que primero mostramos el pecado y después mostramos el Evangelio para que crean en Jesús y darle la paz. Es algo ujú, similar, ¿no? Más o ujú. menos la tarea más profunda, pero en realidad viene a ser eso, ¿no? Sí, sí. Así que les puede advertir al comienzo del estudio sobre eso, ser honesto con ellos y ser honesta, abierta con ellos y decir, sí, miren, esto les puede hacer sentir incómodo, pero en realidad al final vamos a ver que Dios tiene una solución por nuestros pecados, y así que esperen hasta el final. Otro consejo que podría darle es la lectura bíblica para el primer concepto es muy largo. Entonces, para los que son nuevos al estudio de la Biblia, podría ser un poco difícil. Si usted quiere, Nair, le confiamos. Usted puede escoger una porción de eso que da ejemplos del pecado y su resultado, y no estudiar todo el texto, sino esa pequeña porción. Está bien eso también. De hecho, estoy pensando en sugerir una mejora a este curso de los 4 conceptos haciendo justo eso. Entonces, permitimos eso. Si usted quiere ajustarlo para su audiencia, o sea, no cambiar el mensaje, eso, pero sí ajustar la cantidad de versículos que se van a estudiar, tiene nuestro permiso. ¿Ok? Muy Gracias, bien, muy amable. no hay de qué. Adolfo, Sí, profe, también me siento muy identificado con la hermana también porque es igual también para mí las personas que voy a enseñar son nuevas también en la fe, en conocer pues la palabra de Dios. Creo que nunca han tenido ese contacto con la Biblia. Y bueno, esos consejos que te estaba escuchando, que te está dando, pueden ayudar mucho. Y algo que me consuela en ese aspecto es que yo siento que uno tiene que hacer y hablar de la palabra, no esperando de pronto a que ellos se sientan incómodos o no se sienta, sino que uno tiene que hacer el mandato, ¿verdad? Que nos manda Dios, que Él es el que obra, al final Él es el que va a obrar en esos corazones para que crean o bueno, ellos ya sabrán si les llega a sus mentes, sus corazones, a esas palabras o esa enseñanza que le hemos dado. Entonces ujú. uno solamente va a llevar el mensaje a tratar de que ellos conozcan esa enseñanza y ya el Espíritu Santo obrará en sus vidas, ¿verdad? De una manera maravillosa. Así es, sí, muy buenos consejos. Muchas gracias por compartirlos, Adolfo. Excelente. María Y bueno, Luisa y profe, luego, ay, también perdón, ¿qué quería iba a decirle decir? que no he podido, todavía no he comenzado la enseñanza porque usted sabe que yo pienso es traerlo un solo día todo y Ujú, bueno, tratar
de darles algo para que se animen y poder enseñarnos, porque no puedo traerlo así uno por uno o enseñarle Ujú. uno hoy y después el otro porque no tienen el tiempo, pues. Entonces, por eso no he podido todavía comenzar con la enseñanza porque pienso así como le había dicho, de esa manera hacerla. Entiendo. Entonces es bueno esperar hasta que estudiemos juntos el último concepto también. Sí. Perfecto. Ok, María Luisa, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Mire, yo ya empecé con la gracia de Dios. He empezado, voy en el concepto, ya hice el pecado y sobre la gracia. Ujú. Y entonces, cuando le he invitado a ellos, le he dicho, miren, yo estoy estudiando en Academia Cristo y ya estoy a las finales, pero me han pedido que mi proyecto, que lo tengo que hacer, entonces yo quiero que ustedes me ayuden, por favor, me ayudan y así yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Y yo les voy a pasar unos videos de acuerdo a las clases, yo le paso y ustedes lo ven bien, véanlo 2, 3 veces para que así después saquen sus conclusiones. Y entonces, cuando lo que me pasa es así, cuando vienen a la clase, cuando estamos en la clase vía WhatsApp, porque lo estoy haciendo en un grupo vía WhatsApp, le digo, ¿vieron el video? Y me dicen, no lo hemos visto. Y entonces yo le digo, ya. Entonces agarro la lectura y la comparto con ellos. Tú vas a leer esto, el otro va a leer el otro, y así lo leemos todo, y de ahí a ver qué entendieron, y entonces de esa manera lo estoy llevando. Y está dando resultado, porque le ponen interés, aunque hubo uno que me dijo, bueno, Luisa, tú estás que hablas sobre el pecado y yo le Ujú. digo, claro, estoy hablando sobre el pecado porque de eso se trata esta lección. Y después te voy a hablar sobre la gracia, sobre la fe y sobre las obras. Entonces, y estamos, y entonces, ya, entonces vamos, claro, así. No, eso es lo que pasa. Y estoy yendo también a buscar a la persona que esté interesada. Vivo cerca y la persona que le doy tan cerca, voy a su casa por esa una voy, ¿no? Y de ahí ya involucro a la otra que está ahí y le digo, ya bueno, si no, tía, me dice, yo no sé nada, pero siéntate a escuchar, escucha un rato siquiera y así, ¿no? De esa manera le estoy llevando, hermanos, de la clase que estoy dando. Pero siempre lo animo y le doy para que ellos escojan la la hora, su tiempo, todo, porque le digo, yo tengo tiempo, ¿ah? No sé ustedes qué tiempo tienen, usted díganme. Y yo le digo que yo siempre tengo tiempo. Eso, así. Ok. Y, y a la verdad, porque yo me doy un tiempo para ellos. Y ya Dios hace la obra, hermano. Ok. Amén. Muchas gracias por compartir un poco de su experiencia para animar también a los demás y también compartir algunas estrategias que le han funcionado. Excelente. Bueno, amigos, vamos a continuar porque se nos está agotando el tiempo, pero les recuerdo de dos cosas. Primero, si no han empezado a invitar, por lo menos traten de empezar a invitar a su público, si es posible. Y luego también, recuerden que tienen ustedes ese grupo chat que formamos conmigo, con usted, con su consejero, y pueden ahí ir dándonos actualizaciones, también pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Si se sienten desanimados, envíenos un mensaje ahí, les vamos a animar. Estamos para servirles en ese grupo chat del proyecto final.
Ok, informarles también que compartí con ustedes en el grupo chat el informe del proyecto final. Algunos han preguntado, ¿tengo que grabar la reunión? No, para este informe no tienen que grabar la reunión. Lo que van a hacer es llenar el siguiente documento, que es un informe sobre el proyecto final. Y les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Vamos a imaginar que ayer yo tres de mis invitados llegaron a mi casa y yo les enseñé el primer concepto. Así que voy a colocar aquí los nombres de los tres que asistieron a la enseñanza: fulano Juan, fulana Juana, su esposa, obviamente, y fulano Félix. Voy a poner la fecha del estudio, ayer 23 de febrero. 23 de febrero. Y estudiamos juntos el primer concepto. Ok, ya así. También, si tenían alguna pregunta, y puedo apuntar eso, pregunta o comentario, opinión del alumno sobre la clase. No eran muy conversadores esa noche, entonces fulano Juan sí dijo que le gustó la enseñanza. A ver, fulana Juana tenía una pregunta sobre el pecado. Ella ha preguntado, ¿es un pecado si yo tengo malos pensamientos? Entonces voy a apuntar eso acá. Pregunto, ¿es pecado pensar algo malo? Fulano Félix no tenía preguntas ni comentarios, entonces no tengo que apuntar eso. Esta parte va a seguir estudiando contigo, lo pueden hacer después de terminar todo, porque después de los 4 conceptos, vamos a ver que hay otro curso que profundiza un poco más. Es del mismo estilo de los 4 conceptos, un pequeño video de introducción, estudian una pequeña historia bíblica, pero es más largo, es 16 lecciones. Entonces, para ahora, como que solo di el primer concepto, no necesito llenar eso lo dejo para el final. Si yo tengo algún comentario sobre la enseñanza, entonces lo podemos colocar aquí. Nos fue muy bien. Luego, mañana, vamos a suponer mañana, enseño el segundo concepto. ¿Ok? Pero esta vez, fulano Félix no pudo venir. Él estaba enfermo. Entonces, fulano Juan vino. Solo voy a actualizar esto. Él recibió el segundo concepto. Recibió el segundo concepto su esposa, fulana Juana, también. Fulano Félix no vino, pero esta vez sí, fulano José también vino. Entonces vamos a colocar aquí fecha de la enseñanza, 22. Podemos actualizar eso para todos. El 24 de febrero recibieron el siguiente concepto. 24 de febrero. 24 de febrero. Y voy a colocar, él recibió el concepto 2, no recibió el primer concepto. Está bien, tal vez en otro momento tenemos oportunidad de darle ese concepto también. Fulano José preguntó, ¿en realidad el perdón es gratis? Y le contesté sí, pero solo porque Cristo pagó el precio por ese perdón. Entonces, puede hacer cualquier otro comentario sobre la enseñanza que ustedes tienen también como maestros, que les gustó, que no les gustó, si era difícil, fácil, lo que sea. Es opcional eso, si quieren compartir sus comentarios, pueden. Y así se va llenando el documento. Y una vez que terminen el cuarto concepto, con por lo menos uno de ellos, ya pueden entregarlo también. ¿Ok? ¿Cuáles preguntas tienen sobre el informe, parte número 2 del proyecto final?
Excelente. Adolfo levantó su mano. Profe, yo sí puedo entrar a todo eso ya al final, ¿verdad? Porque así Sí, como le venía contando. exactamente. Si usted va a darlos todos en una reunión, entonces puede esperar al final de la enseñanza. También los demás pueden esperar al final si quieren, pero a veces ayuda llenarlo después de la clase porque está fresca en sus mentes toda la información, ¿no? Nair levantó su mano también. Sí, medio parecido. Yo digo de poner que si uno hace uno y dos, y se les pregunta, pertenece al uno y otro pertenece a la dos, Ujú. ¿cómo colocamos ahí? Sí, yo creo que normalmente vamos a saber de qué concepto se trata la pregunta, pero realmente, si uno quiere, puede indicar primera clase esta pregunta, segunda clase esta pregunta, pero no es tan importante. Solo queremos ver lo que están preguntando y pensando los estudiantes sobre el proyecto también. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Alfonso, ¿cuál es su pregunta? Yo tengo duda en la hoja número 1, Ujú, donde dice estrategia para invitar o plan de seguimiento. ujú. Ahí no, pues nada más tengo los nombres anotados, pero pues Sí. la estrategia ya la seguí, o sea, me van a apoyar para mi proyecto final. Plan de seguimiento, pues pues ahora sí que va a ser personal con cada una de ellas. Sí, esas dos partes son lo que estudiamos en la primera mitad de este curso. Dimos varias estrategias para invitar. Una es pedir ayuda con el proyecto final. Entonces, si quiere hacer eso con todos, está bien. Otras son conversaciones sinceras, ser creativo. Algunos de ustedes están invitando a una comidita o algo así. Entonces, solo tiene que apuntar eso ahí. ¿Qué estrategia va a utilizar? Y luego el seguimiento la idea es no simplemente invitarles una vez y ya olvidar hasta el día de la reunión. Queremos que los que acepten tengan un recordatorio. Entonces voy a enviar un recordatorio a su WhatsApp el día del estudio. O para los que no aceptan, voy a volver a invitar en otra ocasión cuando. Entonces, sí, esa es la idea. Y si la estrategia es la misma para todos los invitados, no tiene que escribirla 10 veces. Puede simplemente poner esto es igual para todos o comillas para cada otro estudiante. Ujú. Ok. Gracias por la pregunta, Alfonso. Leonardo tiene pregunta y luego Carla. Leonardo. Pastor, una pregunta. Después que terminemos los cuatro conceptos, ¿cuánto tiempo hay para entregar el proyecto final? La segunda hoja. Tienen el plazo de un mes después de la última clase en nuestro curso en vivo por Zoom. Entonces, esta semana tenemos 11 y 12, la semana que viene tenemos 13 y 14, ya terminamos. Ya después del jueves de la semana que entra, tienen 40 días para entregar el proyecto final. Ok. Perdón, dije 40 días, 30 días, un mes, 30 días. Sí, estaba pensando estaba leyendo un libro sobre Cuaresma hoy, entonces, perdón, 30 días, 30 días. Carla levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Es que ya hicieron varias preguntas que tenía, entonces Excelente. agradezco que los demás lo hayan preguntado. Solo comentar que el grupito que voy es bien chico, entonces Ujú. es más fácil. He visto algunas imágenes que han compartido en WhatsApp, de que son más personas, hay familia. Qué interesante y ojalá que Dios bendiga estas conversaciones para que no sea solo este curso, sino que ojalá puedan mantenerse. Solo eso tengo para decir. Sí, gracias por las palabras de ánimo. 100% de acuerdo. O sea, grupo grande o grupo pequeño, Dios es glorificado
cuando compartimos su palabra con otros y es una bendición. Entonces, pero sí, esperamos que sea grande o pequeño el grupo quieran seguir estudiando después. Y eso vamos a hablar en las últimas dos lecciones, qué viene después y cómo puedes animarles a continuar estudiando con ustedes también. Bien, José David, ¿cuál es su pregunta, José David? Pastor, yo tengo, por ejemplo, en Riberalta, y están Ujú, gustosos en continuar, pero no sé cómo atenderles a ella, porque no tengo link para la continuación, porque ella me dice, pasame, le he pasado, pero de mis temas anteriores, y le ha ujú, gustado. No, yo estuve en escena, por ejemplo, y he pasado el pecado a él con unos cuantas personas, porque me dejaron a la iglesia, que no es nuestra. Y ahí ujú, le enseñé y quedó una señora a expensas de que le mande y le mandé, pero no hay ujú. contestación. Yo he dicho, voy a hablar con el pastor para y mandarle tu número telefónico para que ellos se contacten contigo y así empezar a estudiar lecciones, en la cual yo Sí, empecé también y ahora estoy en esta ujú. posición aprendiendo mucho más. Así que yo le voy a pasar el número telefónico mañana a su... Excelente. Excelente. Sí, ese es un buen plan. Si por la distancia usted no puede darles enseñanza, conectarlas con la Academia Cristo y ellos pueden tomar los cursos en vivo igual que usted. También posiblemente podemos pedir la ayuda del hermano Manglio, que está en Guayaramerín, pero podemos hablar de eso en nuestra siguiente reunión juntos. ¿Está Sí, pues bien? el domingo queríamos hacer eso, pero ya, Ah, quedamos en el domingo pasado. sí, Perdón, perdón, se me olvidó. Yo enviaré un mensaje para ponernos de acuerdo en una siguiente fecha, ¿ok? Muy bien. Gracias, amigos. Vamos entonces ahora a la guía del maestro sobre este tercer concepto, la fe. Esta otra guía del maestro. Perdón. Aquí está. Ok. Entonces, esta es la guía del maestro que ustedes pueden descargar, si no lo han hecho aún, de nuestra página web, la pestaña Grupo Sembrador, donde dice segundo hábito, discipulamos a los nuevos, hay un botón que dice 4 conceptos y pueden descargarlo de ahí. Pero voy a hacer algunos comentarios sobre la enseñanza. Después del video para la lección 3, la pregunta de captar en esta lección es la siguiente. ¿Qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? Y puedes dejar que ellos contesten porque acaban ellos de ver la historia en el video, entonces saben algo sobre él. Y en realidad, esta es una pregunta donde no podemos decir mucho, porque no sabemos mucho. No hay mención de estos malhechores en otra parte de la Biblia, aparte de la historia que ustedes están estudiando aquí. Así que el reto con esta introducción es no decir más que la Biblia dice. Podemos decir que eran malhechores, habían cometido crímenes. Él mismo confiesa que sus crímenes eran dignos de muerte, que ellos estaban sufriendo lo que merecían, pero no sabemos qué eran sus crímenes. Um, yo sé que algunas traducciones traducen ladrón, ladrón. En realidad el griego aquí puede significar ladrón, pero los romanos no ejecutaban en una crucifixión a simples ladrones. Entonces tenían que haber hecho otras cosas. Es bueno no decir más que la Biblia dice aquí. Simplemente decir, eran malhechores, habían cometido crímenes que ellos mismos reconocían eran dignos de la muerte. Y eso nos ayuda a entender el concepto. ¿Cómo fue salvo este hombre? No era por sus buenas obras. Él vivió una vida de crimen. Era por medio de la fe en Cristo Jesús que él fue salvo. Entonces recuerden, ese es el punto principal de esta lección, que la salvación es el regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, vamos a entrar, aquí el contar
dice que se cuenta la historia bíblica, entonces se puede contar de cualquier forma que ustedes quieran. Creo que aquí hay una recomendación que ellos traten de volver a contar la historia en sus propias palabras, porque miran la historia en el video también. ¿Está bien? O si prefieren tener el texto frente y alguien lo lea, también está bien, no hay ningún problema. El considerar, pasamos a la sección de considerar. Mucho de esto es bastante fácil. O sea, hay tres personajes. El malhechor que insultaba a Jesús, el malhechor creyente, Cristo. Hay un solo objeto, las cruces. Versículo 39 hace mención de ellos. ¿Dónde ocurrió la historia? Aquí es un lugar donde ustedes pueden ayudarles a mirar el contexto. Porque sucedió en las cruces, pero ¿dónde estaban las cruces? Lucas 23, versículo 33, indica que estaba en un lugar llamado de la Calavera. También aprendemos de los otros evangelios que eso fue un sitio justo afuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces pueden ayudarles a encontrar eso. O sea, pueden hacerles la pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Esperar unos segundos a ver si contestan. Si no, pueden darles la pista, ¿verdad? A ver, busquemos a Lucas 23, versículo 33, que es como 4 versículos antes de la lectura. Y, ahí está el lugar llamado la Calavera. Ok. Bien, ¿cuándo ocurrió la historia? Pues lo más importante es que es el día que murió Jesús. A veces se llama ese día el Viernes Santo. Aquí el 5 y el 6 son importantes para explicar este concepto, como vimos con la clase anterior. Del considerar, estos probablemente son los más importantes en esta sección. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema principal es que estos dos criminales estaban al punto de morir. ¿Y dónde iban a ir después? Creo que todos sus invitados oyentes van a poder compadecer, porque todos hemos hecho la misma pregunta. Cuando yo me muero, ¿a dónde voy después? Y una de las más buenas noticias de esta sección, esta historia, este concepto, es sabemos la respuesta, la Biblia nos la da. Para los creyentes en Jesús, Jesús le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por medio de la fe, sabemos con seguridad a dónde vamos a estar. Es en el cielo. Así que esa es la solución al problema también. La solución está en lo que Jesús aseguró a este hombre. El hombre reconoció su pecado, también confió en el poder de Jesús para salvarle. Así que por medio de esa fe que Dios obró en él, Jesús prometió que él iba a ser salvo. Bien, ¿alguna pregunta sobre el considerar en esta sección? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto en el considerar? Tal vez un consejo más entonces, cuando ellos están contestando, se soluciona el problema. Tal vez vayan a querer enfocarse otra vez en algún acto del hombre, ¿verdad? Se arrepintió. Él pidió de Jesús que le recordara, pero no es por esos actos que él hizo que se solucione el problema aquí. Es por Jesús y lo que él estaba haciendo, muriendo por los pecados de ese hombre. Ahí está la solución. Pero eso lo que vemos en las palabras del malhechor son evidencia que Dios había obrado fe en su corazón. Así que si ellos tratan de enfocarse en lo que el hombre hizo, traten de enfocarse en lo que Jesús estaba haciendo y en lo que Dios había hecho en su corazón como la solución.
porque la solución al pecado nunca es en lo que nosotros hacemos, es en lo que Dios hizo y hace por nosotros. Muy bien, pasemos entonces a la consolidar, la parte de consolidar. Aquí un resumen de la historia, cuál es el punto principal. Se sugiere en la guía del maestro: por medio de la fe, un criminal fue al cielo. Por medio de la fe en Cristo, un criminal fue salvo. Bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo creo que simplemente se pueden utilizar las palabras del malhechor. Tiene que ser nuestra confesión también, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo lo justo de nuestros pecados, o sea, merecemos este castigo, él estaba diciendo. Y nosotros tenemos que confesar: yo también merezco el castigo de Dios para mis pecados, sean lo que sean. Así se puede compartir la ley con todos. Y luego, esta es la más importante pregunta aquí. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Es fácil de ver el amor de Jesús para el criminal, el malhechor en esta historia. Pero recuerden de asegurarles que la misma buena noticia, que Cristo estaba pagando por los pecados ahí en la cruz, que Cristo promete a todo el que cree en él: hoy estarás en el paraíso conmigo. Eso es verdad para nosotros también. Por medio de la fe tenemos esas mismas bendiciones. Entonces, asegurar aplicar esas buenas noticias al grupo. Eso es el Evangelio, el poder de Dios para traerles la salvación. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta sección de consolidar entonces? No, pastor. Todo bien, Silvia. Gracias. Adolfo, por favor, ¿cuál es su pregunta? Profe, una pregunta, ¿podría yo resumir más la historia comenzando de consolidar o tiene que ser necesario todas las preguntas? Bueno, yo creo que la sección de considerar es importante simplemente para que entiendan los datos. A veces y especialmente si no están acostumbrados a lectura bíblica, cuando leemos la historia no están captando todos los detalles. Ya después, cuando queremos que apliquen las verdades a sus vidas, no recuerdan exactamente lo que sucedió. Así que lo que recomendaría, Adolfo, es: puede hacer esa primera parte un poco más rápido. Porque como dice aquí, 10 minutos, usted podría hacerlo en 5 para esta lectura, porque son pocos los personajes y las cosas, y pasar a esta sección y pasar un poco más tiempo aquí con ellos, que es 15 minutos. Porque eso sí es lo principal. El consolidar es más importante que el considerar, pero trabajan juntos. Bueno, profe, gracias por el consejo. Gracias por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas hay sobre el consolidar en esta lección? Ok. Pasamos a la final entonces. Nosotros ya hicimos esta pregunta al principio de la clase. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? La fe. Algunas por la gracia de Dios creen, otros no, rechazan. Y ya citamos Juan capítulo 3, 18, que se puede citar también en la enseñanza si quieren. Si alguien tiene una duda sobre eso, pueden sacar la Biblia y decir: no, la Biblia dice que la diferencia no son nuestras obras, es la fe. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. La siguiente pregunta es: ¿qué es la fe? ¿En qué consiste la fe salvadora? ¿Cómo contestarían esa pregunta?
¿En qué consiste la fe o qué es la fe? Adolfo, por favor. Profe, yo la contestaría con lo que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces podemos decir que es algo que nosotros no vemos, pero tenemos esa convicción de que va a venir, ¿verdad? Como esa salvación, esa gracia que Dios nos ha regalado. Ok, sí, yo creo que esa definición de la fe es muy bíblica, obviamente. Usted leyó un versículo bíblico. Lo que no tiene es el objeto de la fe. O sea, habla en términos generales sobre el objeto. Habla de lo que se espera y lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que estamos confiando? Lo que no se ve, lo que se espera. Pues es Cristo en quien estamos confiando. No lo podemos ver, pero confiamos que Él realizó su obra salvadora. Y también lo que se espera, que estamos, es la vida eterna que Él nos ganó. Confiamos que la tenemos por medio de Cristo. Sí, entonces está bien utilizar esa definición, pero aclarar eso con... Y usted hizo eso, usted dijo la salvación que tenemos en Cristo. Entonces, bien, Silvia, por favor. Silvia, ¿qué es la Pastor, fe? podría ser el fe es lo que tuvo aquel malhechor cuando estaba en la cruz, que tuvo esa fe, es decir, creyó en que el que estaba al lado de él era Jesucristo, el que podía darle la salvación y la vida eterna, aun cuando lo estaba viendo morir en una cruz, él creía que él iba a resucitar y de una u otra manera le iba a dar también el perdón y la salvación a aquel hombre. Sí, sí, sería bueno utilizar el ejemplo del malhechor. ¿Qué es la fe? Él confió que él que estaba a su lado era su salvador, a pesar de lo que estaba viendo. O sea, él veía a un hombre muriendo, pero ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está confiado que Jesús va a resucitar y que Él le puede salvar al malhechor. Entonces, sí, confiar en Jesús como su Salvador. Eso sería una definición muy, muy sencilla de la fe, pero muy correcta. Él confió en Jesús como su Salvador. Esa es la fe. Bueno, esto es lo que tenemos en la guía del maestro. La fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados, paz espiritual y la vida eterna. Ustedes pueden poner eso en sus propias palabras, pero lo esencial es, la fe es la confianza en Jesús como nuestro Salvador. Sí, hay unas notas aquí que nos recuerdan que la fe es más que mero conocimiento, o sea, no es simplemente saber que Jesús existe o creer que hay un Dios. Es específicamente confiar que Jesús pagó por nuestros pecados y Él nos salva de la muerte eterna. Am, sí, una palabra de precaución aquí. En definir la fe, no digan demasiado, no digan demasiado. Mantengan la definición sencilla, ¿ok? Porque hay la tendencia humana de agregar algo a la definición de fe, que en realidad convierte nuestra salvación en una por obras, ¿verdad? O sea, si decimos, la fe es confiar en Jesús y dedicar tu vida a Él, ya es una salvación por obras. Porque si depende de mí, dedicando mi vida a Jesús también y entregándome a Él y sometiendo a sus mandatos, ya es salvación por obras. Entonces, recuerden, somos salvos por la fe sola. Vamos a hablar de las obras en la siguiente lección. Son los frutos de la fe, pero obras no son parte de la definición de lo que es la fe. Sí, Alfonso levantó su mano. Pregunta sobre esta parte. En un momento dado lo puedo ejemplificar llevándolos a la cruz y diciéndoles cómo te quieres ver como el personaje de esos dos ladrones, cómo te puedes ver, el que está maldiciendo
o el que le está haciendo el llamado a Jesús, que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Puedo hacer ese tipo de comentarios ya para cerrar el curso, por decir, de la fe. O sea, ¿cómo te quieres ver? ¿Como el malhechor bueno o como el malhechor malo, ¿no? Bueno, el malhechor arrepentido, porque pues, no puede ser bueno si es malhechor. Sería el malhechor arrepentido o el que no se está arrepintiendo en ese momento. No, está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Uno puede hacerles pensar en esa pregunta. Am, yo les recordaría también que, o sea, creo que viendo el resultado para el arrepentido, todos vamos a decir, queremos ser así. Entonces, ¿cómo logramos eso? Es la pregunta siguiente. Y es que Dios logra eso. Él nos da la fe. Y si tú deseas ser como ese ladrón, eso es evidencia que Dios ya está obrando la fe en tu corazón. Am, Así evitar la impresión que la fe es su decisión, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación allí. Muy bien. Ok. Sí, sí. Entonces, la tercera pregunta es, ¿nos salva la fe? Y nuestra respuesta a eso tal vez sea, sí, pero un cuidado, ¿verdad? La fe salva solo porque Cristo salva. O sea, la fe en Cristo nos salva, pero recuerden, la causa de la salvación es Cristo. La fe es nomás el medio por el cual Dios nos regala esa salvación. Entonces, creo que eso es lo que dice aquí en la guía del Maestro. Jesús es la causa de nuestro perdón. La fe es la mano que recibe el regalo del perdón ganado por Cristo para nosotros en la cruz. Sí. Entonces, pueden utilizar la historia aquí. Jesús salvó al criminal por medio de la fe que Dios obró en su corazón. Bien. Ahora, ¿cómo llega una persona a tener fe? Esta pregunta, como mencionamos, es importante porque algunos piensan que es nuestra decisión la fe y así quieren tomar un poco del crédito por la fe que Dios ha obrado. Adolfo, ¿cómo contestaría esta pregunta? Bueno, profe, yo aquí también tengo un versículo que habla sobre eso, que es Ujú. Romanos 10:17, en la nueva versión internacional, y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que a través, ¿verdad?, de ese mensaje que llevamos a las personas, que obra esa fe y por ende obra también la gracia de Dios, la salvación. Es lo que puedo ver que nos dice ese versículo, ¿verdad? Eso sería excelente versículo que citar aquí. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Muy bien. Silvia y luego Nair, ¿cómo contestaría usted, Silvia, esa pregunta? Pienso igual que mi hermano que acabó de compartir. Es exactamente también lo que pasó con la mujer de flujo de sangre. Dice que ella escuchó hablar de Jesús. Entonces, la fe viene es por oír. Ujú. Y si volvemos a la historia de este malhechor, él también tuvo que haber escuchado, porque recuerden que hay una parte en la Biblia que dice en los evangelios que la fama de Jesús se extendió. Entonces, Ujú. todos tienen que haber escuchado de Jesús, entonces exactamente viene por escuchar. Uno escucha, ¿verdad? Escucha las buenas nuevas, escucha la palabra, escucha una prédica, alguien me predica, me tocaron ahí justamente en la situación que está pasando y después el Espíritu Santo me redarguye y va obrando en mí y tal vez sin saber orar, le digo, Señor, ayúdame, y Dios es y el Espíritu Santo es el que me va a poner palabras para poder pedirle perdón al Señor. Entonces, es por escuchar la palabra y a través del Espíritu Santo también. Ujú. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Y sí, Milagros aportó en el chat una buena definición de la fe, confiar plenamente en Jesús y su sacrificio. Excelente. Clever también dice, por medio de la palabra de Dios recibimos la fe.
Buenas respuestas. Nair, ¿qué iba a aportar aquí? Bueno, yo iba a aportar lo que me dijo la hermana recién, ¿no? Uno cree por oír la palabra, ¿no? Pero también nosotros solo damos la palabra, somos el instrumento del Señor para dar la ley y el evangelio, ¿no? Según como venga la mano. Pero no somos nosotros los que hacemos la obra. Es el Espíritu Ujú. Santo que obra la fe en nuestros corazones, Él el que hace la obra. Eso es lo que Así quería. es. Muy de acuerdo. Muchísimas gracias. Carmen levantó su mano también. Carmen, un último aporte aquí. Sí, ¿Cómo sí, contestaría usted? sí, Ujú. profesor, bueno, yo me acuerdo que en otro curso que hicimos con la Academia de Cristo nos enseñaron de que la fe es el instrumento que el Espíritu Santo usa para que podamos nosotros tener acceso al trono de Dios, al trono de su gracia. Eso me acuerdo que nos enseñaron, que es el instrumento que el Espíritu Santo usa. Sí, sí, o sea, la fe, la obra del Espíritu Santo, pero es el instrumento que Dios utiliza para que recibamos lo que Él ganó por nosotros. Es una forma de decirlo, expresarlo. Está muy bien lo que usted ha dicho. Y también se puede decir que el Evangelio es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para obrar la fe en nuestros corazones. Por eso tenemos aquí en la guía del maestro el versículo de Primera de Corintios: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso nos enseña que si uno cree en Jesús, es porque el Espíritu Santo obró esa fe en su corazón. ¿Y cómo lo hizo? La segunda cita nos dice: el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces el Espíritu Santo obra la fe en nosotros por medio de las buenas nuevas acerca de Jesús. Esa es la respuesta. Excelente. Muy bien. Entonces ahí estamos, terminando la lección. Y, perdón, en esa respuesta utilice el ejemplo del malhechor también. Porque algunos se quedan con la pregunta: ¿cuándo escuchó el Evangelio? Él estaba mirando el Evangelio. Estaba mirando a Jesús morir por nuestros pecados. Él escuchó lo que Jesús hasta ese momento había dicho en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez hasta había escuchado el Evangelio en su juventud, pero lo había olvidado, y de repente se está dando cuenta: es cierto, y este es Él. El Espíritu Santo abrió sus ojos para creer en Jesús, y por medio de esa fe fue salvo. Ya. Terminamos con lo que está en la guía del maestro, entonces, y ya estamos al tiempo para terminar la clase, pero no vamos a poder hacer un juego de roles para esto, pero sí puedo darles algunos ejemplos de cómo ustedes pueden responder a preguntas o comentarios en la clase que no están relacionados con el tema. Básicamente, cuando están haciendo el estudio, dando la enseñanza, es probable que, bueno, ya dijimos, queremos que las clases sean interactivas, ¿no? Queremos animarles a participar. En su participación es probable que en algún momento vayan a hacer alguna pregunta no relacionada con el tema. Así que están estudiando sobre la gracia, por ejemplo, y algún estudiante menciona el ayuno en un comentario o hace una pregunta sobre el ayuno. Bueno, el ayuno no tiene nada que ver con la gracia. Entonces, tomar 5 minutos para estudiar ese tema en esa clase no tiene sentido. Los demás estudiantes se van a poner incómodos y no quieren esperar. Entonces, ¿cómo respondemos en esa situación? Primero, uno tiene que distinguir si está relacionada la pregunta con la clase o no, ¿verdad? A veces es obvio, a veces no tanto, pero luego puede responder en palabras así. Este, Esa es una buena pregunta, pero podríamos analizarla en un futuro estudio. Así estamos tratando de
encarrilar la clase otra vez, no permitir que se descarrile la clase. Otra frase que pueden utilizar es, me gusta su pregunta, es excelente, pero de hecho vamos a estudiar eso en nuestro siguiente curso. Entonces, que sigas viniendo, vas a aprender la respuesta a esa pregunta pronto. Otra forma de no desviar la clase sería, gracias por su pregunta, es muy buena pregunta, pero podríamos conversarlo después de la clase porque está fuera del tema que estamos estudiando, que es la gracia. Contestar así hace dos cosas. Primero, mantiene un ambiente positivo. O sea, estás agradeciendo su pregunta, su participación. Estás diciendo, esta es una buena pregunta y que quieres estudiarlo con esta persona, pero estás poniendo ese estudio fuera de la clase. O lo vas a hacer con ellos solitos después, o puedes investigar y pueden estudiarlo en un momento futuro. Están manteniendo la clase en su carril, pero de una forma que no desanima participación y en una forma que mantiene un ambiente positivo dentro de la clase misma. Así que recuerden eso. No tenemos tiempo para practicarlo ahora juntos, pero en alguna forma, agradecer su pregunta o alabar su pregunta. Esa es una buena pregunta. Gracias por la pregunta. Cosas así. Y luego también tratar de aplazar la conversación. Podemos estudiarlo en otra ocasión. Podemos hablar de eso después de la clase. Y así se puede mantener la clase enfocada en el tema. Excelente. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Pastor, y si la persona es muy insistente, ¿qué hacemos ahí? Esa es muy buena pregunta. ¿Podemos estudiarlo en una próxima clase? De broma, Silvia. Sí, estaba Entendí, profesor, modelando. entendí. No, si la persona insiste mucho, usted puede insistir mucho también. Sí, yo quiero hablar de esto contigo, pero no tenemos el tiempo de hacerlo ahora mismo. Por favor, espéreme hasta la clase termine y hablamos de esto más. Yo creo que es importante porque si no, si los otros estudiantes ven que la clase se va de un carril a otro y tardan 1 hora y media y se van a desanimar ellos y no van a querer seguir viniendo. Entonces, sí, hay que mantener un enfoque en la clase para que sea buena la enseñanza. Si la pregunta es relacionada con el tema y tienes el conocimiento para contestarla en el momento, sí, puedes contestarla en ese mismo momento. Entonces, si alguien pregunta en el concepto de la fe, pero ¿qué tiene que ver la fe con la gracia? Esa es muy apropiada pregunta para contestar. Puedes explicar. La gracia es lo que nos salva en Cristo. La fe es cómo recibimos la salvación que Cristo ganó. Pero sí, si está fuera del tema, tenemos que mantener el enfoque como está. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esto? Ok, terminamos entonces. Muchas gracias por su tiempo. No se olviden, perdón, de ir trabajando poco a poco en sus proyectos finales y cualquier pregunta que tengan, pueden avisarnos a mí y a su consejero en su grupo chat de WhatsApp que abrimos. Terminemos con la bendición de Dios entonces. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.